Va a grabar para que podamos luego ponerlo, compartirlo con todos. Vamos a dar gracias este día porque Dios nos permite estar juntos y recibir su testimonio, recibir su verdad, recibir ágape. El Salmo 133 dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos, la familia de Dios, habiten juntos en armonía, porque allí, en esa convivencia de armonía divina, nuestro Padre envía bendición y vida eterna, y eso es lo que queremos recibir el día de hoy, ¿no? Sí, Jesús, si quieres estar gracias. Gracias, Señor, por traernos aquí juntos y la bendición de poder recibir de cada uno lo que tú tienes preparado hoy y poder oír tu voz. Gracias por nomás traernos en este día lo que nos enseñaste más temprano, Señor, y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar hoy pensando en lo que Dios nos habló la semana anterior, cómo se vive la vida divina. Llamémosle esto parte 2. La vida divina es vida eterna. Yo creo que es tan importante que haya una conexión en nosotros, en nuestro entendimiento, de que Dios y vida son lo mismo. Que no, cuando tú le hablas a Dios, le estás hablando a vida. Cuando le hablas a Dios, le estás hablando a amor, porque Él es amor. Entonces, todo lo que Dios es importante reconocerlo, porque si no lo reconozco, entonces no lo permito en mi vida y no me relaciono con Él correctamente. A Dios no le pasa nada, o sea, Él no pierde, no sufre, no es dañado por nada que nosotros hagamos, pero el punto de ser adoptados y estar siendo hechos hijos de Dios, siendo transformados para poder ser uno con Él, es que nosotros podamos disfrutar constante y eternamente de todo lo que Él es. Y como nuestro enfoque personal está en cómo arreglo esto, cómo tengo aquello, cómo quito esto de mi vida, cómo añado aquello a mi vida, entonces todas esas cosas nos distraen de poder disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Pero ahora vamos a conectar esto de Dios es vida eterna, la vida divina es eterna, y por lo tanto eterno es siempre, es algo constante que no tiene principio y no tiene fin. ¿Sí? Y dado que todos venimos de un contexto temporal, en el lado humano no hay capacidad de comprender lo eterno. Pero al venir a la adopción, al venir a Dios, entramos a la eternidad. Nuestra existencia es eterna. Y ahora podemos empezar a descubrir y a comprobar que somos eternos como Dios es eterno por vivir su vida. ¿Sí? Pero si tú tomas una existencia difícil, ¿no? La vida humana, una situación donde una persona está viviendo dificultades,
enfermedades, situaciones difíciles. ¿Cuánto tiempo quieres prolongar eso? Si cuando una persona, su cuerpo se enferma terminalmente y está en mucho sufrimiento, decimos, pues, si no va a ser sanada, es mejor que ya se acabe esto, ¿cierto? Porque no queremos prolongar algo malo, no queremos prolongar sufrimiento, no queremos prolongar una existencia en carencia, etc. Pero la vida eterna puede ser eterna porque es perfecta. Y por eso cuando Dios explica en su palabra, nos explica todas las cosas que pertenecen a Él, dice el Salmo, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Fíjate, vida eterna, deleite eterno. ¿Sí? Ahora, si algo es deleitoso, ¿cuánto tiempo quieres que dure? Siempre. Ya no quieres que se acabe, ¿no? ¿Te das cuenta? No quiero que se me quite este sentimiento que tengo adentro. Pero no dices eso cuando estás enojado, ¿no? Ay, quisiera quitarme este coraje, o triste, o en soledad, o lo que sea, afligido. No quieres que dure lo negativo, pero quieres que dure lo hermoso, lo deleitoso. Y esa es la vida divina. Sí, la vida divina es deleitosa. Entonces, la semana pasada, Dios nos permitió empezar a entendernos en la vida divina y cómo vivirla en la ilustración, primero, de vernos nacidos de Dios, de no estar ya batallando quién soy, estoy tratando de cambiar, es que me falta mucho, etcétera, etcétera. Todos esos enfoques son totalmente incorrectos porque Dios dice que Él nos hace nacer de nuevo y nos hace nacer de Él. Y lo pudimos entender en la semilla, ¿no? La semilla de Dios es dada por Él para que yo nazca de Él. Y entonces soy un producto de Él, de su propio ser. Y cuando recibo esta verdad, y aquí no sé cuánto tiempo el Espíritu Santo nos quiera tener ampliando esta verdad, ¿no? en nuestros corazones, pero cuando lo compruebo, lo recibo, lo compruebo, es un deleite, es donde inicia tu vida en deleite, es saberte nacido de Dios. Porque tienes que entrar a la libertad de no estar tratando de cambiar quién eres y de agradar a Dios con una naturaleza que Él ya declaró corrupta, incorregible. Sí, es la parte que no muchas veces no hemos entendido, no queremos entender, es que la naturaleza humana es aborrecible para Dios. En Tito el capítulo 3, Dios lo dice, porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, envidiosos y aborrecibles. Y vivíamos aborreciéndonos unos a otros. Sí. Entonces, a sus ojos, la naturaleza humana es todo lo contrario a la naturaleza divina. Y es una existencia terrible. Por lo tanto, la salvación, la adopción, no se ocupan de rescatar a ese ser humano y de darle
primeros, segundos y terceros auxilios para que no se muera, y luego de estarlo vitaminando para ver cómo le cambiamos la genética y cómo lo hacemos que se porte bien. En Mateo capítulo 7 Jesús dijo, el árbol malo no puede dar buen fruto. La única solución para el árbol malo es que le metas el hacha a la raíz y lo cortes y lo eches al fuego y sea consumido. No tiene remedio. Pues esto es lo que éramos y es lo que la adopción de Dios hace, es cortar ese árbol y darme ahora una nueva existencia. Para que yo entre al deleite que es la vida eterna y pueda vivir en ello, necesito permitirle a Dios aclararme y establecerme en eso hasta que ya así, cuando te veas al espejo, veas a un ser nacido de Dios. Cuando te ves en tus pensamientos, te veas nacido o nacida de Dios. Te sepas nacido o nacida de Dios. Que tu identidad ya no se tambalee, ya no haya opción excepto el ser nacido de Dios. Y entonces todo lo demás de tu existencia sea un producto de esa verdad fundamental que te da origen, ¿sí? El ser humano hasta el día de hoy acepta su ignorancia en cuanto a su origen. Científicamente, filosóficamente y vivencialmente. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Sí. Esto es normal al ser humano. Y la búsqueda continúa. Y el vacío, mientras más conoces esto y aquello, más grande se hace. Y en esas incógnitas no hay deleite. Entonces, para entrar al deleite que es la vida eterna, y vivir en él y participar en él constantemente, que es la vida de Dios, si puedes recibirlo el día de hoy, Dios vive en deleite eterno. Por eso en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Entonces, ¿cómo participas de eso? Nacido de Él. Ahora puedes participar. Vamos a comentar sobre esto. La semana pasada vimos una vista panorámica de muchos elementos, pero hoy Dios pone en mi corazón que le permitamos a Él ir a ese punto particular, ¿sí? Y que le permitamos a Él establecernos en esta verdad que es enorme, que es amplísima, que es fundamental y vital para que cada uno de nosotros podamos crecer en Dios. Mientras en mí o en ti quede todavía el concepto humano de cambiar lo que está mal conmigo, vamos en contra de la corriente divina. ¿Sí? Si tú sigues esperando poder superar cosas en tu vida, entonces vas en contra de la verdad divina, porque Dios no te va a ayudar a que superes cosas negativas, que alcances cosas positivas. De eso no se trata la vida divina, sino de cambiar tu esencia. ¿Sí? Jesús dijo, el buen árbol no puede dar mal fruto.
no puede tener un instante nunca de algo negativo. Es por eso que Dios, viendo el pecado del hombre, no lo procesó negativamente. Lo procesó siendo quien Él es. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Entonces, este enorme problema de la humanidad, Dios en su naturaleza lo procesó para transformarlo en algo maravilloso, que tengan vida eterna. Es lo que no tienen. Tienen muerte operando en ellos, tienen todo menos vida eterna. Y por eso hacen lo que hacen, y dicen lo que dicen, y sienten lo que sienten. Entonces Dios viene a cambiar esa situación desde la raíz. Vamos a destruir a esta persona capaz de hacer y decir y pensar y sentir todo esto negativo, que él le llama muerte, y vamos a crear una nueva criatura, a hacer una nueva creación en cada uno que nos permita hacerle nacer de Dios. Eso es adopción. Y por nacer de Dios ya no hay capacidad de lo otro. ¿Qué piensan? Well, que hable. Mira, yo lo que entiendo también es precisamente eso, ¿no? De poder tenerlo para poder operar o lo que sea, ¿no? Porque hemos estado hablando mucho últimamente de tenerlo aquí afuera, decirle, ayúdame a hacer esto, Señor, ven a hacer esto, y ven aquí y esto y lo otro, ¿no? Cuando lo tienes aquí, y no tienes que decirle ven a hacer, sino que lo tienes aquí y le puedes decir vamos a hacer. Esta semana, como esta semana mañana, estuvimos en un grupo en la mañana, y estabas hablando de lo que el Señor te enseñó a hacer, ¿no? De tú mismo, ¿no? Y eso me tocó mucho porque habíamos estado hablando en la mañana y yo no lo tomé como tú en muchas cuestiones que hay veces todavía siento, le digo a Chris, yo a veces yo juzgué a los israelitas un día pensando, leyendo de los israelitas, los juzgué, diciendo, wow, si Dios los sacó de esclavitud, ¿cuándo en la vida pudieras haber visto que se abrieran las aguas de un mar tan profundo, que pasara agua de una piedra, etcétera, ¿no? Y todavía van y hacen una cosa de oro, una vaca, un ídolo. Entonces yo en mi conocimiento juzgué a los israelitas y dije, wow, después de tanto. Y yo me vine a dar cuenta que yo estaba peor, porque Dios me ha mostrado milagro tras milagro en mi vida, y todavía me vi en esa misma situación cuando vino otra cosa, ¿no? Entonces, digo, Chris, me siento un poquito como que, wow, Chris, ¿qué pasa, no? Entonces él me dio estas palabras, ¿no? De parte del Señor. Dijo, es que esos sí son pasitos de un bebé. Tú quieres tomar pasos ya, y es aprender, ir aprendiendo cómo involucrarlo, cómo decir, como dijo Chris, que Dios le enseñó, que él se puso a oírlo mejor, y que él le dijo, pues,
Yo quiero hacerlo contigo. Quiero hacerlo contigo. Entonces allí es la parte donde he estado viendo yo, wow, es lo que no estoy haciendo. Muchas veces lo quiero hacer y sé que está conmigo, pero no lo estoy dejando a él hacerlo conmigo, ¿no? Y quizás, no sé si los confundí más, pero quizás la parte más para mí es tomar esos pasos de bebé y no tratar de irme hasta acá y, como te digo, juzgar a los israelitas que físicamente vieron tantos milagros, ¿no? Y todavía regresaban a lo mismo. Y nosotros estamos en lo mismo, wow. Pero esto nos sucede porque no está establecido en nosotros, ni nosotros estamos establecidos en este origen divino. ¿Sí? Seguimos viéndonos como el ser humano necesitado de Dios. Que necesitas pedirle cada vez, merece, ¿verdad? que no sabe, que no te das cuenta y se te amontona toda tu historial humano. Y obviamente eso va a ser un ancla que andas arrastrando, ¿no? Y que es demasiado pesada, porque el problema principal de todo eso es que no vas a encontrar ayuda divina para... Dios no te va a decir, no te preocupes, yo agarro tu hambre y yo te la cargo. Sí, porque Él no quiere tener una relación divino a humano contigo, sino quiere tener una relación divina, de ser divino a ser divino, nacido de Dios, la naturaleza divina, Él es divino. Esa es la comunión que Él quiere tener contigo eternamente. Pero si yo no me veo allí, entonces no me puedo aceptar en ello ni puedo participar efectivamente en ello. Mucho menos ser eterno en ello, que es constante, sin interrupciones. Hoy en la mañana Chris dio un ejemplo muy práctico, ¿no? Y estábamos en una reunión con unas personas y apagó la luz, ¿no? Y dijo, ¿qué pasó, no? Y es que nos desconectamos. Entonces dijo, la electricidad ya no está llegando, se desconectó uno. Entonces ya la prendo otra vez y no, ya se conectó uno. Entonces me encantó el ejemplo porque es lo que nos pasa a nosotros, apagamos, nos desconectamos, no estamos con Él en las situaciones que vienen, sino queremos que Él venga desde donde, no sé dónde, para venir a darnos lo que ya tenemos con Él, nada más que nos desconectamos en lugar de seguir, y es algo constante, es lo que entendí, es que es constante, y cuando no es constante es porque ya lo desconectamos, ¿no? Y que en ese instante tu espíritu se ve en tinieblas, o sea, te ves solo, te ves desprovisto, te ves necesitado, te ves vacío, etcétera. Pero que se trata de comunión. Bueno, vamos a Puebla. Alguien en Puebla, abran el micrófono y coméntenos qué está Dios diciéndonos. Hola Cris, soy Blanca, buenas tardes. Reciban un abrazo de parte de nosotros, todos los que estamos aquí. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Blanquita. ¿Sabes qué? Mira, lo que está ahorita pasando en mí es de que es maravilloso la adopción que papá nos ofrece. En mi caso, la he recibido
he dado gracias por ellos, lo creo que papá en su misericordia y en su infinita bondad me la ha dado, pero ahorita me surge una pregunta. Sí, yo sé que en la naturaleza humana pues nada podíamos hacer, pero ¿por qué si fuimos, me refiero a la naturaleza humana, creados por Él, por qué resultamos aborrecibles para Él? Si fuimos, estoy hablando en mi antigua naturaleza, si fui creada por Él, entonces ¿por qué era yo aborrecible para Él? Y digo aborrecible porque me veo ahora ya en la nueva naturaleza, en la adopción, en su amor infinito, en su gracia, en el camino de transformación que Él está haciendo en mí. Precisamente de esto platicábamos el día viernes, de cómo hay evidencias de que estamos viviendo lo divino, pero sí me surge esta pregunta: ¿por qué era yo aborrecible si era yo su creación? Ok, es buena pregunta, gracias, Sofita, porque necesitamos tener la verdad divina operando en nosotros todo el tiempo, y la respuesta es porque Dios es santo, porque Dios es incorruptible. Entonces el estado de la persona en la naturaleza humana es un estado de corrupción, de muerte, de rebelión, de necedad, de ignorancia, etc. Todo lo que Dios no es, eso es lo que es el ser humano. Y por eso Dios dice, por ejemplo, tus mejores, hablándole a seres humanos, no a nosotros como hijos, tus mejores justicias delante de mí son como trapos de inmundicia. Sí, o sea, no hay nada que pueda salir, y es congruente con lo que Jesús enseña. El árbol malo no puede dar buen fruto. Entonces, Dios hizo al hombre, varón y mujer, en su imagen, en su semejanza, y la Escritura dice esto: Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos eligieron no permanecer en eso. Eso es la naturaleza humana, es la corrupción de lo que Dios creó. Sí, Dios no hizo al hombre corrupto. Cuando Adán y Eva eligieron conocer el mal, se metieron a vivirlo, heredaron eso a sus generaciones, de las cuales venimos según la carne, según la naturaleza humana, y practicamos esa naturaleza, porque esa naturaleza es esclavizante, no tienes opción más que vivir lo que es. Entonces, creo que la parte más importante de compartirte y lo que Dios pone en mi corazón para responderte es: no trates de entender este término aborrecible como que Dios le das asco y no te quiere ver, porque esa es una reacción humana a lo que aborrecemos. ¿Sí? Por eso dice el Tito capítulo 3, aborrecíamos y éramos aborrecibles, o sea, vivíamos este odio y envidia y demás con todos los demás. Dios no vive eso. Él puede ver con toda claridad la corrupción en la que está una persona, y Él es amor. ¿Sí? Entonces, por eso dice, Dios amó al mundo. Está hablando de toda esta humanidad
corrupta que dio a su Hijo. Porque el amor que Él es no nos podía dejar en el estado en que estábamos. Aunque fuimos hechos perfectos, como ella dice, fuimos formados Adán y en Eva amor. fueron. Ajá, bueno. Nosotros heredamos, y 1 de Pedro capítulo 3 dice que de nuestros padres heredamos una vana manera de vivir y hemos sido redimidos de ella por la sangre de Cristo. Sí, entonces, creo que esto es una parte importante de poder de veras entrar a la adopción de Dios. Porque nos encontramos a veces, consciente o inconscientemente, tratando de quedarnos con partes de lo que fuimos, ¿no? O sea, yo era malo en esto, pero era bueno en esto, entonces me voy a quedar con lo que yo creo que ya era bueno. Y eso nos impide entender que nada bueno en la perspectiva de Dios puede salir de un ser corrupto. Y por eso Dios no arregla al ser humano, sino que hace una nueva criatura. A ver, Blanquita, que si esto está ayudando o qué más quisieras comentar. Pues sí queda comprendido, aunque no muy claro, pero creo que en el proceso pues lo voy a ir comprendiendo mejor. Porque sí, también me viene a la mente, entonces, si era yo aborrecible, ¿en dónde queda el amor que papá es? ¿No? Y yo sé que Él amó y ama al mundo, y me amó así como era. Tanto me amó que me dio su adopción, ¿sí? Lo que no entra en mi cabecita es, papá puede aborrecer, o tal vez, como nos enseñaron en el tiempo pasado, que Él ama al pecador, lo que aborrece es el pecado. Entonces, no sé si en esta comprensión que estoy haciendo esté en lo correcto. Bien. La respuesta de Dios a cómo estábamos es la explicación de ¿aborrece Dios o no aborrece Dios? Entonces, lo que éramos era tan terrible ante sus ojos que siendo amor, te das cuenta, y esa es la parte que el Espíritu Santo te va a traer a entender, siendo quien Él es, Él se dio para sacarnos de ahí, para poder librarnos de esa existencia en maldición. Entonces, Dios no nos aborreció en el aspecto en que quizá tú lo estés pensando. Pero el hecho de que Él sea amor no quiere decir que Él estaba de acuerdo con cómo estábamos. Y cuando decimos, bueno, Dios aborrece el pecado, Dios ama al pecador, y lo entendemos como
yo sigo siendo pecador, me deja seguir siendo pecador y me ama a mí pecador, pero no ama lo que yo hago. ¿Te das cuenta? Entonces yo veo eso como algo que nos impide permitirle a Dios remover de nosotros la persona que fuimos, el árbol malo que da malos frutos. Y nos impide sabernos nacidos de nuevo. ¿Sí? Todavía estamos enlazados a... Yo sigo siendo quien fui y aquí estoy y poco a poco voy dejando de hacer lo que antes hacía, lo cual es contrario a lo que Dios está en realidad haciendo con cada uno de nosotros. Por eso en Romanos 6, creo que esto va a ampliar un poquito más todavía, dice la Escritura, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado junto con Cristo para que mi cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que yo ya no sirva al pecado. Entonces, te das cuenta que no se trata de que Dios tenga una relación con el pecador, sino que Dios pueda darme libertad. Y se desconectó Puebla. Rebe, ¿qué tienes? Huir de la presencia de Dios, de la gracia de Dios. Bien, ya regresamos. Entonces no se trata de que Dios establezca una relación conmigo como pecador y me tolere, ¿sí? Y me vaya enseñando a ir dejando de pecar, sino de que eso que yo fui sea destruido, porque es terrible, corrupto, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y perverso. ¿Estabas ahí? Voy a quitar el video para ver si permanecemos. Muy bien. Estaba mencionando cómo Dios ve el hombre, ¿no? Dice, engañoso y perverso es el corazón humano, o el del hombre, más que todas las cosas. Eso es algo terrible. Entonces, no es que Dios aborrezca como aborrece el hombre, no te tolero y no te quiero, sino en toda la historia podemos ver a Dios siendo quien Él es, misericordioso, clemente. Y desde que Adán y Eva decidieron pecar, Dios diciendo, voy a rescatar, voy a proveer a alguien que te saque de esta esclavitud que tú has elegido. Y entonces Dios está haciendo amor, no está aborreciendo al hombre. En los términos humanos de aborrecer con esta actitud despreciativa, ¿no? That's most of it right now. Before it started happening. Sí, están sufriendo por conectarse. Bueno. Entonces la conclusión de lo al ser humano que Él creó. No como lo entiende la cabeza humana, ¿no? Que aborrecer es despreciar y mandarte a volar, ¿no? Sino pero no
no acepta, no puede tener una relación eterna con la persona. Ups. Punto, ¿estaré estorbando? No creo, no. No, es en la conexión de ellos está el problema. Ok. Bien. Repite la última parte que no alcanzó bien. Es que están batallando, Ivana, y si no se estabiliza, va a seguir sucediendo. Yeah. Well, we're almost done. Pueden asegurarse que su video esté en baja resolución. Estamos, aquí todo es bueno. La pueden apagar. Muy bien. Pues comenten, por favor. Pues la verdad está muy entendible, Cris. O sea, lo que nos estás diciendo tal cual es, tenemos que ser nuevas criaturas, totalmente despojó el Señor ya toda nuestra naturaleza pasada y somos nuevas. Entonces desde ahí tenemos que vernos allí en Cristo, sabiendo que Él vive en nosotros y ya no más nosotros, ¿no? Y bueno, yo estoy ya más firme, ¿no? En eso. Sí, y este es un asunto también que yo creo que Dios está moviendo en nosotros en esta etapa, porque todo concepto que ofrece una alternativa, sí, de tener una relación con Dios que no es la relación de hijos nacidos de Él, necesita ser eliminada. O sea, no hay tal provisión. Sí, las diferentes ponencias religiosas ofrecen una relación de siervo con patrón, de pecador con Dios tolerante, misericordioso, etcétera, ¿no? No hay tal cosa. No hay tal cosa. Jesús no vino a hacer un puente donde, está bien como estés, Dios te comprende y Él entiende que pues ni modo, así eres y Él es bueno y no pasa nada. Eso es un grave engaño, eso no es realidad. Dios sabe cómo yo estaba y que yo no podía librarme de esa corrupción en mí, y entonces Él hizo lo necesario, lo que Él es capaz de hacer para hacerme de nuevo y darme libertad completa de quien fui. Sí, pero donde iniciamos este día fue tenemos que venir a la comprensión total, eterna de esta verdad para vivirla y poder ya despedirnos completamente de un concepto que todavía nos permite vernos como lo que fuimos, ¿no? Vernos en esclavitud, vernos en debilidad, vernos en incapacidad, vernos defectuosos, vernos poco embarrados, amarrados, hechos nudos, para poder disfrutar lo que Dios está en verdad haciendo. Él hace nuevas todas las cosas. Y en esta vida nueva
Por eso no hay ley, porque no hay que estarle diciendo a la criatura que nace de Dios: no mates, no mientas, no peques, no codicies, no robes, no, porque no está en esa naturaleza hacerlo. No hay necesidad. Muy bien, seguimos escuchando. ¿Quién quiere hablar? Adelante, Ezequiel. Hola, Cris. Bueno, hola a todos, les mando un saludo. Gracias. Nos escuchan. Hablando del tema inicial de hoy, quiero compartirles cómo nuestro Padre, por medio de su Espíritu Santo, da testimonio hasta en uno mismo. En esta semana pasada, vinieron un grupo de norteamericanos, se llaman Atletas en Acción. Son un grupo de cristianos que por medio del deporte, ellos dicen, yo no estoy de acuerdo, que llegan a abrir puertas y evangelizan gente. Es decir, ahí con nosotros llegaron por medio del fútbol americano, nos dieron pláticas de americano, clínicas, y después, porque la escuela es laica, después te hacían una invitación en la tarde a escuchar la palabra de Dios o a compartirles, pero bueno, ese es otro asunto. El caso es que uno de los líderes de estos grupos, ahí estuvimos platicando primero cosas de americano, de fútbol americano, y al último, pues amablemente él, obviamente amablemente me preguntó que si, bueno, para esto ya sabía que yo soy hijo de Dios, me preguntó al final que si yo tenía alguna necesidad, que qué quería yo que él orara por mí. Entonces mi respuesta, pero muy, muy natural, en unión con papá y en paz con papá, pues le contesté que no tenía ninguna necesidad. Él se sorprendió, su cara fue totalmente de sorpresa, y luego me insistió. Entonces yo con mi vasto inglés, que no es mucho, traté de explicarle que papá y yo somos uno, y que pues en sí necesidades en mí no las hay, y él las suple todas porque somos uno solo. Y pues ahí quedó el tema, ¿no? Se fue bastante sorprendido. Ya no le platiqué más porque hubo otras distracciones y él no preguntó y no hubo la oportunidad. Esa fue una ocasión en esta semana. La otra ocasión, con un conocido, chateando en el Face, también estábamos platicando de cuestiones del trabajo, esto y aquello, y también me dijo, él es cristiano, y me dijo, pues a orar sin cesar. E inmediatamente también mi respuesta natural fue, le dije, bueno, pues sí oro, pero yo estoy de acuerdo porque papá y yo somos uno solo. Y también se quedó sorprendido. Esto tal vez lo escuchan ustedes y pues lo vemos natural, pero quería compartirles cómo la gente que están en proceso con papá o papá los tiene en su proceso, escuchan esto y se sorprenden. Y realmente nosotros, y hablo por todos porque así es o debe de ser, pues ya lo estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo, y en lo personal yo me sorprendo que día a día, pues en sí en mí no hay una necesidad así fuerte de algo, digamos. Y no porque no la tenga, sino porque siento el amor y sé que papá está en mí. Entonces bueno, eso es lo que quería compartirles. Qué bueno, Ezequiel, que Dios te está fortaleciendo en comunión, y es algo completamente diferente vivir en comunión constante a estar con el concepto de que Susi mencionaba al inicio, ¿no? Estar buscando que Dios te auxilie por fuera, te escuche afuera, y que te ayude a hacer las cosas, pero es una ayuda externa, ¿no? O sea, no es vivir la comunión interna que corresponde
a cada hijo. Así que gracias a Dios que te está llevando ahí. ¿Quién más quiere? Para los que se han unido un poquito más tarde, hoy empezamos hablando de que la vida divina es una vida en deleite, porque todo lo que Dios es deleitoso. Y entonces lo que Él nos da para vivir cada día es lo que Él es: paz, amor, gozo, fe, benignidad, bondad, paciencia. Esa fuente transforma todo lo que está alrededor nuestro. Y empieza el poder disfrutar esta vida, empieza porque nosotros nos sepamos nacidos de Dios. Si no nos sabemos nacidos de Dios, si no estamos, como hablamos la semana pasada, viviendo de eso, nuestras raíces no están en eso, entonces regresamos a considerarnos humanos y a tratar de estar cambiando lo que fuimos, o de estar logrando superar cosas, y eso impide que la vida de Dios fluya y nuestro momento, nuestro minuto, nuestra hora, nuestro día sea en el deleite que es la vida divina. Y estamos hablando de eso, y han surgido diferentes preguntas y comentarios. Yo creo que el hacer de todos nosotros está en esto, ¿no? Que nuestro aprendizaje, nuestro reto está en vivir recibiendo constantemente lo que Dios es. Entonces, desconectarse, y muchos de nosotros me conecto, me desconecto, me conecto, me desconecto. Esta mañana, en la reunión que tuvimos con otros hermanos, usábamos un poco una lámpara que estaba y la apagamos, y instantáneamente se oscurece, ¿no? Los focos que estaban brillando ya no dan luz, ya son tinieblas, ¿no? Y hablábamos del estado de nuestro corazón en el instante en que dejamos de vivir la comunión que solamente opera en la verdad que Dios es. Nuestro corazón se oscurece y ya no está experimentando, viviendo de lo que Dios es. Entonces lo que cada uno de nosotros necesita aprender a hacer es a permanecer allí. Bueno, aprender porque no sabemos hacerlo. Y hay situaciones y cosas y relaciones y demás que todavía nos provocan a hacerlo por nuestra cuenta, a regresar a patrones de pensamiento incorrectos, como lo que estaba comentando Rosita, y que yo quiera hablar de Dios no tiene una relación en comunión con una persona humana. Tiene misericordia y le quiere adoptar y destruir esa persona humana para poder crear a una nueva persona divina con quien sí puede tener comunión eterna. ¿Sí? Pero, bien, los que estamos conectados aquí, por lo menos todos hemos dado el paso de decir: yo sí quiero que Dios me adopte. Recibo su adopción, le llamo papá. Bien, ahora es cuestión de quedar anclados eternamente, establecidos en la verdad
de lo que eso significa, y eso significa fundamentalmente he nacido de Dios. Sí, y poder permitirle a Dios desconectarme ya de un concepto de mí mismo donde todavía me veo humano. Y no conectado con Él. Por lo tanto, no conectado con Él, claro. Marco, ¿qué comentas? Pues aprendiendo a estar en comunión con Él. Ayer tuve unas experiencias interesantes en este sentido. Yo los sábados voy a ver a mi mamá, que está pues muy viejita ya y vive sola en una casa que está del otro lado de la ciudad. Entonces viajo 2 horas para ir a verla, y de ida, y 2 horas de regreso, y normalmente paso a comprarle un pan muy rico que venden por acá en la panadería, y así lo hice ayer. Le compré el pan y luego pasé a checarme el azúcar a una farmacia de San Pablo, y pasé a desayunar unos tlacoyos. Y allí en donde estaban los tlacoyos estaba el marido de una de las mujeres que hacen ahí los tlacoyos, y me lo presentó. Yo ya las conocía y estuvimos platicando un rato, y ya fui a tomar el Metrobús, y en el camino me sentí el deseo de tomar un café, pero pensé y dije, pues no, porque después no duermo bien. Entonces papá me decía que lo que tu estado de sueño y de salud no depende de lo que tú hagas, sino de mí. Y entonces decidí ir a comprarme ese café, y resulta que estaba una mujer muy joven despachando los cafés, y entonces él empezó a hablarle de la adopción, y de una manera muy sencilla y natural. Y entonces esta persona tenía un niño con ella, su hijito. Es una señora llamada Vanessa y tiene 24 años. Y entonces ella, como una niña, aceptó ser adoptada por Dios y recibir a Jesús. Y ya iba yo a tomar el Metrobús, y vino la idea a mi cabeza: ay caray, ¿por qué no le hablé a este hombre con el que platiqué? Total que me subí al Metrobús, y ya había viajado 45 minutos cuando me di cuenta que no traía el pan de mi mamá. Entonces le hablé a este hombre y le pregunté, porque le había pedido yo su teléfono. Le pregunté si había dejado el pan de mi mamá ahí con ellos, y me dijo que sí. Entonces tenía la disyuntiva de decir, bueno, me regreso, esto va a representar otros 90 minutos de viaje. Pero dije, bueno, pues mi tiempo es tuyo. Entonces decidí regresarme, otra vez los 45 minutos de regreso. Y ya llegando, me dieron el pan, y entonces empezó papá a hablar con él,
y lo invitó a la adopción y él aceptó, aceptó recibir la adopción. Entonces, bueno, ahí te voy de regreso otra vez a tomar el Metrobús. Y entonces sentí deseos de ir al baño. Entonces dije, bueno, voy otra vez al café que está enfrente de la terminal del Metrobús. Y entonces llegué al café y estaba esta señora, pero estaba ahora su marido cargando al niño. Y entonces le digo, ¿cómo estás, Alfonso? ¿Estás con tu papá? Y me dijo la esposa, sí. Y le pregunté a él, ¿cómo? ¿Y usted también se llama Alfonso? Y me dijo, no, yo me llamo Héctor. Entonces ya les pregunté si podía pasar al baño, me dijeron que sí. Y saliendo, pues papá empezó a platicar con Héctor. Y lo invitó a la adopción y también recibió la adopción. Entonces fue maravilloso, pero en el camino, platicando acerca de lo que yo le había dicho, que mi tiempo era de él me dijo una cosa que se me hizo muy interesante. Me dice, también todo lo mío es tuyo. Y entonces, yo recordaba haber leído algo así que Jesús dijo en Juan 17 y bueno, ya en la noche que llegué busqué el capítulo y efectivamente Jesús dice, todo lo del Padre es mío y lo mío es del Padre, ¿no? Entonces fueron experiencias interesantes. Gracias. Qué hermoso, Marco, wow. Yo estaba poniendo atención pensando, si dice que los 45 minutos tiene que regresar, es por algo, y precisamente no le habías podido hablar antes que hablaste con ella, pero luego te trajo el Señor de regreso porque él quería adoptarlo, ¿no? Está bonito ese testimonio. Qué bendición, wow. Y el pan visualiza es lo que él está buscando, que tú experimentes, ¿no? En Jesús, pues, conforme vamos entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está trayendo a conocer, podemos ver una fuente eterna que salta para vida eterna, sí, porque no importa a quién tenía enfrente, él iba a darles vida, sí. A la prostituta vida, al leproso vida, al muerto vida, al ladrón vida, ¿te das cuenta? O sea, de eso se trata, y quizá esto se une un poquito para Blanquita, que estaba pensando, bueno, mi padre puede aborrecer, de alguna forma podría decirte, pues, esto es como Dios aborrece al pecador, ¿no? Lo aborrece sacándolo de allí, aborrece el pecado, aborrece todo lo que ese ser representa, y lo saca de allí. Eso es amor, es no dejarnos allí. Pero ahora se trata no solo de que salgamos de allí, sino que vengamos a ser uno con Él, y que le permitamos a Él darse a otros con nosotros, ¿no? Y qué hermoso, Marco, estoy seguro que en otra etapa de tu vida eso hubiera sido una frustración terrible, el haber olvidado el pan y regresar y no hubiera sido alguien a quien se le sale vida, ¿no? Si no hubiera sido alguien que llega molesto, frustrado y todo lo demás. Esta es la enorme diferencia: ser divino, vida divina; ser humano, vida humana. Y que Dios nos está invitando a todos allá, dejar atrás el concepto de ser humanos, para permitirle a Él establecernos en lo que es nuestra vida con Él. Sí, gloria a Dios por eso. Sí, bonito testimonio. Pues un comentario más.
¿Quién quiere comentar? Yo Rebe. Yo quiero comentar, a mí lo que me maravilla de esta nueva vida es que en verdad cuando Dios dijo que se comprometía, Él permite que todas las situaciones que voy viviendo tengan que ver directamente con Él. Y que cuando he tenido un pensamiento, una situación equivocada, aun cuando la situación se podría llamar normal y sin problemas, de todas maneras, Él se encarga de que lo humano desaparezca. Todo lo que conceptualicé humanamente y que funcionó, tiene que desaparecer. Pero a mí me maravilla su fidelidad, porque cuando le dije gracias Dios por esta respuesta de amor ante una situación que viví, que estoy viviendo, creí que me iba a estar diciendo gracias y contemplando su maravillosa obra, pero resulta que yo estoy dentro de esa situación que también tiene que ser tocada y transformada, sí, y a mí eso es maravilla, porque en verdad puedo hablar de la fidelidad del Padre que hizo compromiso de amor, sí, y que aun cuando hayan cosas que hay que meditar, sentir, pensar, lo único que puedo ver es que a libertad, a una nueva libertad he sido llamada, a una nueva, pues no sé si así se debe decir, pero una nueva transformación de una área, de una etapa, hasta de una etapa de mi vida, porque qué maravilla ver que han pasado años, no fue de ayer, no fue de hace un mes, años en el que venía vislumbrando algo en el cual mi padre entra y se centra en la situación, ¿no? Y entonces ahí te va lo que tengo también que tratar contigo, porque mi amor es tal que no puedo dejar nada que no te traiga sanidad, que no te traiga libertad, que no te traiga una convicción mayor de que eres mi hija. Y de la clase de padre que tienes, ¿sí? Entonces a mí algo que de veras me maravilla, pero no nada más me maravilla, me emociona, puedo decir gracias. Gracias que no dejes piedra por mover en mi vida. Que a santificación me has llamado. Y a santificación voy por el poder de tu Espíritu, por la promesa de amor, el cumplimiento. Y bueno, yo sé que esto es algo que estoy viviendo, que voy todavía a ver muchas cosas, pero ya hoy ya digo gracias. Gracias por llevarme a entender, por llevarme a comprender que no debe quedar, pero absolutamente nada de la humanidad te ha llevado por muchos años en la vida, ¿sí? Y que creyendo tenerlo, muchas cosas positivas han sido esclavizantes, ¿sí? Y a mí eso a mí me tiene maravillada, emocionada, con gratitud en mi corazón por ese despertar a esa nueva forma de amar, que es su amor, ya no el mío, ¿sí? Poder abrazar esa promesa, pero en esa libertad, ¿sí? De que hoy sé quién soy y hacia dónde voy, en esa promesa de amor. Es lo que puedo compartirles, de que me encanta, no me suelta. Yo sabes que le dije el otro día, le dije, oye papá, estás así tan atrás de mí porque ya me vas a llevar contigo o porque me estás preparando
para gozarme realmente de lo que significa ser tu hija. Pero sí se lo dije así porque dije, híjole papá, es que salgo de una y entro en la otra, pero gloria a su nombre, porque de eso se trata, ¿sí? Y pues de eso me gozo y se los comparto. Algún día les daré todo un testimonio más pleno para que puedan entender esto que parece pura que hablo, pero es tan real como que estamos aquí unos frente al otro, ¿sí? Y pues eso es todo. Gracias. Qué bonito. Fuentes de vida que son nacidas de Dios. Entonces el paso a que somos invitados hoy con Dios es a sabernos con un solo origen. Sí, cuando Romanos 6 dice que mi hombre de pecado, el cuerpo de pecado se ha destruido, el Espíritu Santo nos está trayendo a la conciencia de eso y a la aceptación de ello y a la vivencia de eso. Ya no encuentres en ti una conexión a lo humano. Eso es libertad. Si libertad no es que te estés aguantando las ganas de decirle sus cosas a alguien, ¿te das cuenta? De que te estés esforzando por ser paciente o ser amor o perdonar o lo que sea. Libertad es que naturalmente te entregues a la vida divina, que es lo que no podías hacer en la vida humana, ¿sí? Porque entregarte a las pasiones humanas era como, pues, todo lo malo, ¿no? El que se entrega completamente a vivir sus pasiones en la vida humana, pues destruye a mucha gente, se destruye a sí mismo y termina mal, lo sabemos todos. Entonces están los mandamientos, están las leyes, ¿por qué crees que cada día hay más y más y más leyes para tratar de corregir más y más y más y más conducta humana que siempre le encuentra agujeros a esta ley y sale con otra y hacen otra ley y ahí están más y más y más leyes tratando de controlar todo? No se puede. Dios no trabaja así, Jesús no vino a ponerle más parchecitos a las cosas, ¿sí? Y Él lo dijo, no pones un remiendo nuevo en paño viejo, no echas vino nuevo en odres viejos, porque se hace un desastre. Algo nuevo. Eso es lo que Dios nos invita a recibir con mayor conciencia, con mayor comprensión y comprobación. He nacido de Dios. Entonces, conforme esto empieces tú a arraigarte en esta verdad, el espejo va a coincidir con Dios. Te das cuenta, ya no vas a estar viendo a la persona que no te gusta, sino vas a estar gozándote en quién eres, porque has nacido de Dios, disfrutando quién eres, disfrutando a tu Padre, viviendo el ser fuente de agua viva. Ya no piensas, y es lo que Marco nos comparte, ¿no? Ya no es el asunto de eso lo quiero y estoy frustrado porque no lo logro, sino es Padre, mi tiempo es tuyo, y tu Padre te dice, y también todo lo mío es tuyo. Y empiezas a entender de qué se trata y ves vida fluir y tocar corazones, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a crecer en eso? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a vivirlo? Cada día, cada momento, cada instante. Esto es la invitación de nuestro Padre para cada uno de nosotros el día de hoy. No sé si hay un comentario. No. Muchas gracias. Vamos también a dar gracias por la provisión que ya Dios ha dado para Helen
en la intervención que tiene programada mañana, y a su familia, que cada uno pueda vivir paz y fe y gozo en nuestro Padre. Y Ezequiel nos decía, es que ya no me veo necesitado, me veo en comunión. Entonces eso, tienes toda la razón, Ezequiel no lo entiende alguien que no está viviendo una adopción con Dios, pero podemos permitirle a Dios compartirles la adopción en base a estas cosas y continuar creciendo, ¿no?, en lo que Él nos da cada momento. Padre Santo, tu vida eres tú eres vida, y has venido a vivir en nosotros para estar en el lugar preciso en que nosotros podemos recibir la vida eterna, la vida divina, y gozar el deleite que tu vida es. Gracias por lo que hoy has hablado a cada corazón, de cada pregunta que continúa en nosotros, lo que no está todavía perfectamente claro. Te permitamos a ti hablar verdad, llevarnos a paz en cada verdad que nos presentas, y más que todo al testimonio del cumplimiento de tu palabra en nosotros. Gracias porque estás elevando nuestra mirada del vernos necesitados, y el vernos como antes nos veíamos, si solamente pudiera tener esto, aquello, para empezar a ser traídos a la vivencia contigo, de ser ríos, de ser fuentes de vida eterna, para que esta humanidad a la que amas, pero que no vas a dejar atorada, esclavizada, pueda ser adoptada y pueda ser traída a comunión contigo. Te bendecimos, Padre, te amamos, estamos aprendiendo a incluirte en todo lo que somos y en todo lo que vivimos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por proveer de antemano todo lo que necesitamos, por manifestarlo en Helen, en su cuerpo, en su familia, en el nombre de Jesús, en cada persona, en cada familia, en cada necesidad de salud, en cada situación. Te damos gracias porque estás presente, Padre, para cumplir tu pacto y para hacernos crecer en ti. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Amén. Mis hermanos, les amamos, les bendecimos y les vemos la próxima semana. Adiós, Rebe. Adiós, Marco. Bendiciones, Marco. Bendiciones, Rebe. Adiós.